estudio. Tenemos la tomografía y la resonancia, que son los de primera elección, para evaluar columna vertebral. Masa cerebral, sobre todo, es resonancia magnética. Pero para evaluar lo que es el cráneo, tomografía, está bien. Bueno, ultrasonografía, sobre todo se usa en neonatos, porque tenemos la opción de hacer una ecografía transfontanelar. Las fontanelas, sabemos que tenemos, la bóveda craneal está conformada por diferentes huesos, temporal, occipital, parietal y frontal, que se unen después del nacimiento. Entonces, esos espacios que quedan entre los huesos se llaman las fontanelas, que es la ultrasonografía transfontanelar, básicamente que el ecógrafo lo pasan por ahí, y así pueden evaluar tanto la masa cerebral y, bueno, la columna vertebral ya de otra manera, ¿no? Angiografía, tenemos planeación de cirugías, sobre todo en aneurismas quizás, para saber cómo la ruta. Esto es más que otra cosa cardio, ¿no? Malformaciones arteriovenosas, aneurismas, biopsias, etc. Bueno, la radiografía se toman en 2 incidencias como mínimo, frontal, lateral o una selectiva. Se usa raramente porque hay métodos más eficaces como la tomografía o la resonancia magnética, pero se puede utilizar en lo que es fracturas, lesiones óseas palpables como el mieloma múltiple, por ejemplo. No sé si se acuerdan que les dije en la clase pasada que era como el cráneo de Minnie Mouse, porque tenían como huequitos, ¿no? Del tamaño del dedo casi, que se sienten a la palpación en el examen clínico. Y bueno, excluye la presencia de cuerpos metálicos que contraindican la resonancia magnética. Incidencias. Acá, más que todo, quiero que asocien la imagen, o sea, la posición con el nombre. Les voy a hablar un poquito de cómo para qué se pueden utilizar, pero la más importante acá es solo una, que es Waters. El resto es más que otra cosa asociar el nombre con la foto, ¿no? En la anteroposterior vamos a observar las suturas, o sea, la unión de los huesos del cráneo. O sea, cuando ya no hay fontanelas, lo que hay son suturas, ¿no? Que se hacen fisiológicamente. La apófisis epical y septum óseo nasal, fosas nasales, órbitas, senos frontales y etmoidales. Senos frontales y etmoidales van a estar como por aquí, ¿no? Pero si se dan cuenta no es una imagen tan nítida que digamos. En la lateral lo vemos mucho mejor, el seno, el seno frontal son estos dos de acá, los etmoidales están por aquí. Este es el, ¿cómo se llamaba? Lo puse hasta el final. Los senos maxilares, ahí está. Este de acá es el seno maxilar, que lo vemos clarito, pero la posición de elección va a ser Waters. Ya, Cadwell es una incidencia en póstero anterior, o sea, como la foto desde atrás, con una inclinación de 15 grados. Sirve para evaluar la región occipital, base de cráneo, senos frontales, que acá los vemos, pero muy poco nítidamente, o sea, casi no se ven. Y bueno, evalúa la simetría, ¿no?, del rostro. Tenemos Tongue, que es una anteroposterior, la foto desde adelante, pero con inclinación de 35 grados. Evalúa el foramen magno, que lo vemos acá, las articulaciones, que generalmente son sin artrosis, salvo por la del maxilar inferior, articulaciones temporomandibulares, apófisis odontoides, atlas y gilinoides. La posición Hertz es base de cráneo. Descarta el déficit neurológico de un par craneal específico por compresión radicular en forámenes o agujeros craneales. Y por último, Waters es la utilidad para el piso orbitario, o sea, la parte de acá, reborde orbital inferior, el hueso malar y los senos maxilares. No sé si acá logran ver, si comparamos, como siempre saben, lo que tenemos que comparar es la simetría. Entonces, si yo veo este lado, acá tengo una zona que es negrita, y en cambio en este lado tenemos también la zona negrita, pero está mucho más chiquita. ¿Por qué? Por una probable sinusitis, ¿no? Porque esto está lleno de moco. Y el moco va a ser como el agua, o va a ser como un líquido, se va a ver radio opaco, o sea, blanco. Entonces no tenemos la radiolucidez normal, o sea, no se ve negro como se debería ver, sino se ve blanco o radio opaco. Luego, tenemos cráneo. El cráneo tiene 22 huesos. Esto es más que otra cosa anatomía. 8 en la bóveda, 14 en la cara. Están unidos por sinartrosis, salvo por el maxilar inferior. Sinartrosis es una articulación fija que no se mueve. Por eso, o sea, nuestras suturas craneales no es que las podamos mover, ¿no? O sea, está fijo, como sellado. A ver, evaluaremos la forma.
Hay algo que se llama la craneosinostosis, que es un cierre prematuro patológico de las suturas. Entonces sabemos que el cráneo crece. Entonces, ¿qué pasa si yo lo cierro y después crece? Se deforma. Entonces, depende de qué sutura se cierre primero, es que la forma del cráneo varía. Entonces, tenemos la escafocefalia, el 50% de la craneosinostosis, donde se cierra primero la sutura sagital, o sea, la de acá. Incremento del diámetro anteroposterior, o sea, es una forma de torre o forma de huevo. Yo las de acá, las palabritas de acá que están con el puntito, se las he puesto yo, no salen en ningún libro por si acaso, o sea, pero es lo que me ayuda me ayuda a mí a asociar cómo se ve. Entonces, si se cierra prematuramente la sutura sagital, estamos hablando de una escafocefalia, va a tener forma de torre o forma de huevo. En cambio, por ejemplo, la trigonocefalia, la que se cierra primero es la sutura frontal. Entonces tenemos una forma triangular, porque el hueso de acá se queda como chiquito, por así decirlo, o angulosa, como rinoceronte, como si tuviese un cachito acá. Entonces tenemos huevo, rinoceronte, escafocefalia, trigonocefalia. Luego tenemos la braquicefalia. Ambas suturas coronales están cerradas al mismo tiempo. Entonces, hasta acá vemos cierta simetría. Esta vamos a ver una restricción del crecimiento anteroposterior, por ende crece hacia los lados, queda de una forma más redondeada. Yo le puse como forma de pelota. Y luego tenemos la plagiocefalia, que es una sinostosis coronal unilateral o asincrónica de múltiples suturas bilateralmente. Eso básicamente es asimétrico, no tiene forma. Es como que se cierra una, pero la otra no, o se cierra una de acá y una de acá, y es como que queda deforme, asimétrico. Entonces, es más que otra cosa azotar la sutura con el nombre, que puede ser un poquito tedioso porque son algo largos, pero yo me lo aprendí como tratando, hace pocos minutos, porque es memoria a corto plazo esto. Antes del parcial apunté sagital, escafocefalia, frontal, trigonocefalia, braquicefalia, coronal. Entonces, son 3, y la plagiocefalia ya es que como la Pangea, que tiene de todo, o sea, no tiene forma establecida. Pero es algo como que de corto plazo, que a veces pueden preguntar, sobre todo en su pasito. Luego tenemos la continuidad de integridad del hueso craneal. Acá retomamos como un poquito de la clase pasada. Si tiene huequitos, o sea, el cráneo de Minnie Mouse, no sé si se acuerdan, mieloma múltiple. Si es grueso y heterogéneo, Paget. Paget era una patología ósea de mayor densidad. Por eso se va a ver grueso y heterogéneo, porque habían áreas de mayor densidad osteoblástica, patología osteoblástica. Bueno, tenemos una línea radiolúcida o hundimiento, puede significar una fractura. Radiolucidez sería negro, o sea, dentro de todo el hueso blanco, si ve una línea negra, es una fractura. Canales vasculares, se puede ver una distribución tortuosa y simétrica y sin ángulos agudos y redondeados, suturas craneales tipo estrellada o serrucho con ángulos agudos de trayecto rectilíneo. Esto de las suturas es básicamente que se ven como, ahí donde está mi flecha, ahí está acá, se ven así, como de serrucho. Y bueno, la parte intracraneal en una radiografía se valora indirectamente, ya que solo se observan estructuras calcificadas, no tejidos blandos. Se suele calcificar fisiológicamente la glándula pineal, avénula, plexos coroideos, dura, os, globus. Se ven radiopacos o como si fueran huesitos. Esto lamentablemente lo toman, entonces traten de buscar una manera como que ridícula de acordarse todas estas zonas anatómicas, porque estas son las que sí se calcifican. O sea, si hay una calcificación en la glándula pineal es normal, es fisiológico. Luego tenemos el encéfalo. El gold standard es la resonancia magnética. También se puede usar la tomografía, pero lo mejor va a ser una resonancia magnética porque es más que otra cosa para partes blandas. En las partes blandas la resonancia magnética se ve muy bien, ¿no? A ver, hay mayor definición, mayor detalle, sobre todo en el encéfalo. Esta parte de acá es más que otra cosa memoria. No sé si tengan tan buena base en neuranato, igual no es tan importante como que lo ubiquen porque no suelen venir como que esta sección que es, y en todo caso es como que, ¿qué es esto? Y es como que el cerebelo, ¿no? Como que muy obvio, la protuberancia, el bulbo. No les van a poner acá, ¿qué cisura es esta? No les van a poner así, entonces como que
No se preocupen si a veces tenemos un poquito flojo neuronato. Ya, dividimos como que anatómicamente, encéfalo anterior o prosencéfalo lo incluyen los hemisferios, tálamo e hipotálamo. El tronco encefálico, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. El rombencéfalo, el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo. La sustancia gris, tenemos también sustancia gris y sustancia blanca. Sustancia gris va a ser la corteza cerebral, las células amielínicas y los núcleos grises lenticulares, el núcleo caudado y el tálamo óptico. La sustancia blanca va a estar por debajo de la sustancia gris, son las fibras ya mielínicas que conectan puntos cerebrales, formaciones comisurales como el cuerpo calloso, el fornix, la comisura blanca anterior y el septum lucidum. Esto sí ya no suele venir tanto. Igual acá vamos a detallar un poquito las partes. El tronco encefálico, tenemos mesencéfalo, protuberancia y bulbo, y bueno, cerebelo, ¿no? El mesencéfalo van a ser peduncos cerebrales, tubérculos cuadrigéminos y el acueducto de Silvio. Núcleos de pares craneales del 1 al 4. La protuberancia tenemos las fibras blancas unidas al cerebelo y a los hemisferios. Núcleos de los pares craneales del 5 al 8. Y bueno, en el bulbo raquídeo tenemos, va a ser como la extensión entre la médula y la protuberancia. Va a ser estarán los núcleos de los pares craneales del 9 al 12. Ahora, esta imagen la hice yo, creo que se nota, pero es como para simplificar a lo más que se puede como que las zonas, porque a veces te pueden preguntar si el paciente no puede caminar, o sea, no ha perdido como que la forma de caminar, ¿qué lóbulo cerebral está afectado? Entonces, como yo sé que la corteza somatosensorial, no siente, iba a decir caminar, pero caminar es adelante. Bueno, caminar también puede ser. Ya, no puede caminar, ¿qué lóbulo cerebral está afectado? Entonces yo sé que en el lóbulo frontal hay la formación tanto de palabras como movimiento. Entonces, movimiento frontal, probablemente la lesión está en el lóbulo frontal. Así lo voy sacando. Entonces, comenzando con esto, bueno, anatómicamente el lóbulo frontal está delimitado por el surco central o de Rolando. Voy a poner el puntero ya, porque me pierdo. Ya. Que va a ser este de acá y el surco de Silvio. Entonces, todo esto vendría a ser, obviamente no está con la proporción anatómica porque lo hice mal, pero esto debería estar un poquito más adelante, ¿no? Pero esto es Rolando y esto es Silvio. Formación de palabras. A ver, esa es una preguntita que puedo hacer. ¿Se acuerdan qué área cerebral es la encargada de la formación de palabras? Hay dos áreas que son famosas porque las preguntan juntas. Wernicke es de la comprensión y la otra es de la... De Broca. Ay, esperen, ¿se han hablado? No los he escuchado. No han hablado. El área de Broca. Exacto, el área de Broca. Está con el volumen en cero, chicos. No han hablado, ¿no? Alguien confirma que no me han preguntado nada. No hubo preguntas. Ya, perfecto. Está con el volumen en cero. Ok, luego tenemos la temporal, que está debajo del surco de Silvio y está anterior al lóbulo occipital. Acá tenemos a Wernicke. Esto yo lo aprendí por una asesoría por pares de fisiopatología de una chica en el 2021 que dijo Wernicke, o sea, ¿qué? Comprensión. Y Broca es lo que queda. Por ende, es ¿cómo se llama? Formación de, o sea, como que, ¿cómo decirlo? Y cómo comprenderlo, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, si te dice que no habla, pero sí entiende, versus sí entiende, pero no habla, algo así, ¿no? O sea, lo puedes sacar por ahí. Bueno, el lóbulo occipital, la cara basal posterior del cerebelo, se sitúa posterior e inferior al surco perioccipital y superior al tentorio dura. Va a encargarse del procesamiento del sistema visual, percepción y va a tener la fisura calcárina. Corteza visual primaria, hay dos circunvoluciones. Básicamente, si te hablan de vista, de que no ve, occipital. Y bueno, parietal, vamos a tener la somatosensorial primaria. Este lóbulo está posterior al surco de Rolando y posterior al surco de Silvio. Bueno, de ahí tenemos el sistema ventricular y cisternal y lo que son las hidrocefalias. Más que otra cosa, es importante aprenderse el concepto de hidrocefalia
y ahí poco a poco le añadimos que si ex vacuo, que si interventricular, intraventricular, poco a poco. Entonces, la hidrocefalia va a ser la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo, generando una excesiva presión cerebral. Esta puede ser congénita o puede ser adquirida. Vamos a tener signos radiológicos, como las cestas temporales dilatadas, la comisura del tercer ventrículo tipo convexa, distancia mamilopontina de menos de 1 centímetro, surcos aplanados, cuerpo calloso delgado y edema transependinario. Una hidrocefalia avanzada implica una migración transependinaria. Y bueno, ¿cómo la medimos? Así como existe el índice cardiotorácico, acá tenemos el índice de Evans. Es la relación entre las astas ventriculares frontales y la distancia máxima de la bóveda craneal. Es como esta lineacita de acá, línea cortita entre línea larga. O sea, las astas ventriculares frontales, su distancia y la distancia máxima de la bóveda craneal. Literal, tal cual el índice cardiotorácico. Entonces, en la hipertensión endocraniana, quizá por una hidrocefalia, puede haber separación de suturas. Lo que está con una sinartrosis se abre y hay un incremento del diámetro cefálico. Hay que recordar un poquito, porque a esto a veces lo toman, la fisiología del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos, los ventrículos laterales drenan al tercer ventrículo por Monroe, el tercer ventrículo drena al cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo se dirige a la cisterna magna y el ángulo pontocerebeloso a través de los forámenes de Magnin y Luschka hacia la reabsorción a los senos venosos o granulaciones alarnoideas de Papillon. Esto es para el pasito, se los he puesto por si acaso. No espero que se lo acuerden porque es ya como que un poquito más como tedioso quizás y no lo van a preguntar, pero por el pasito, por si les sirve, se lo he puesto. Luego tenemos los tipos de hidrocefalia. Tenemos la comunicante, la no comunicante y la ex vacuo. La comunicante generalmente son adquiridas por infecciones, hemorragias o tumores. Hay un bloqueo de la reabsorción por una lesión en las vellosidades aracnoideas. Esta es la extraventricular. Y la no comunicante es obstructiva. Hay malformaciones generalmente en el acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio era esta parte por donde drenaba el LSR. Pueden ser tumores, coágulos, inflamación. Y esta va a ser la intraventricular. O sea, como que sí entra, pero no termina de drenar. Y la ex vacuo es un agrandamiento ventricular ipsilateral de los espacios subaracnoideos por la pérdida de volumen encefálico. O sea, pérdida de cerebro, por así decirlo, como que jala, porque hay una especie de vacío y es como se va solo para un lado. Entonces, yo creo que esa es la más fácil de diferenciar entre comunicante, no comunicante y ex vacuo, porque la ex vacuo va a ser ipsilateral, o sea, en un solo lado. Luego tenemos lo que son accidentes cerebrovasculares, tanto hemorrágico como isquémico. Sabemos que el hemorrágico es 20%, isquémico 80%, es el más frecuente. Tenemos que entender un poquito del polígono de Willis y, bueno, la vascularización para saber, o sea, si me hablan de arteria anterior, yo puedo pensar en el lóbulo frontal, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos dicen tienen afectación, bueno, esto se los voy a explicar acá, pero en base al área que irriga, la afectación y la clínica del paciente es diferente. Entonces, yo no necesariamente me tengo que saber la anatomía para responder la pregunta. Yo tengo que saber, o sea, qué arteria, o sea, la anterior, media, posterior, está relacionada con qué disfunción. Entonces, por clínica, lo saco, ¿no? Tenemos la angiotomografía y la angioresonancia. Está indicada en la disección carotídea, aneurismas, aterosclerosis, malformaciones arteriovenosas, trombosis, estenosis, lesiones vasculares vertebrales. Entonces, sabemos, bueno, 90%, algunos dicen 80%. En fisiopato le dicen 80-20, me parece. 85-15. Bueno, por ahí está. Entonces, el isquémico, básicamente es la hipoperfusión cerebral por obstrucción o bajo gasto cardíaco. Es hipoperfusión la palabra clave acá. TOAST es la clasificación, grandes vasos, cardioembólico, lacunar, determinado, indeterminado. Esto no se lo van a tomar, pero sería chévere que lo repasen. No creo que se los tomen, pero
igual lo que nos vamos a concentrar son en estas, en la clínica. Entonces, si hay un daño en la arteria anterior sería como que para el lóbulo frontal. Entonces, si en mi lóbulo frontal yo tengo broca y el área que se encarga del movimiento, lo que va a pasar, lo que va a haber es una hemiparesia, o sea que el paciente, creo que es hemiparesia predominio crural, o sea que el paciente no camina, quieto, se quedó quieto, no puede moverse, pero hemiparesia. Alteración de funciones corticales y hemanopsia homónima. Generalmente les ponen hemiparesia anterior, afectación de la arteria anterior. Bueno, de la arteria media tenemos un hemimotor, hemisensitivo, ataxia, hemiparesia y focalización. Pero hemiparesia se relaciona más con la anterior. Bueno, de ahí tenemos en la posterior, tenemos la afectación ipsilateral de pares craneales, ya que los núcleos están bastante por la zona occipital, déficit motor y o sensitivo, porque el área sensitiva, la corteza somatosensitiva primaria estaba en el área occipital. Alteración oculomotora, alteración del campo visual. Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Más que otra cosa, de acá suelen salir las preguntas, porque les ponen con clínica. Luego, accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Acá sí se llega a ver, sobre todo en la subaracnoidea, yo creo que es una imagen clásica, se ve como una arañita o quizás una estrella de mar, no sabría cómo. Yo le digo arañita porque aracnoidea, ¿no? Pero creo que es más notorio acá. Tenemos la hemorragia parenquimatosa del 10 a 15%, la principal etiología va a ser la hipertensión arterial, también puede ser originada por un traumatismo. Si está en la base de cráneo, va a ser una hipertensión arterial, si no puede ser una lesión subyacente, eso es como para diferenciarlas. Microhemorragia es menos de 5 milímetros, macrohemorragia más de 5 milímetros, se va a ver como una bola blanca, ¿no? Entonces, como vemos acá, por así decirlo, ¿no? Para más o menos entenderlo, la hemorragia parenquimatosa. Luego tenemos la subaracnoidea con la clásica imagen de arañita. Generalmente se da por rotura de aneurismas con una clínica espontánea. Hay imágenes hiperdensas, o sea, blancas por los surcos externos y ventrículos y pueden estar en forma difusa, perimesencéfalo periférico. Y los canales del centro están llenos de sangre como una arañita, ¿no? Tal cual. De ahí tenemos la epidural, la subdural. En la epidural vamos a tener un origen de la arteria meningia media, morfología convexa del parénquima. O sea, convexidad, o sea, una montaña se podría decir que es convexa. La convexidad es como que está hacia el parénquima. Concavidad hacia la bóveda craneal, convexidad hacia el parénquima. Puede cruzar las reflexiones de la dura, nunca cruza la sutura, por obvias razones, y es una hemorragia gruesa en un cuarto del cerebro prácticamente. Luego tenemos la subdural, que es básicamente como el bordecito. Puede ser traumática o espontánea por una rotura de las venas corticales o senos venosas. Es cóncava hacia el parénquima y convexa hacia la bóveda craneal. ¿Se entiende esto de cóncavo y convexo, no? Y bueno, la hemorragia va a ser delgada en toda la mitad del cerebro, como vemos acá. Hemorragia delgada por los bordecitos. En cambio, esta ya ocupa como un cuarto, ¿no? Casi. Y bueno, la clave es convexidad y concavidad. ¿Hacia dónde está la convexidad? Depende si es epidural o subdural. Ahora comenzamos con otorrino. Los cornetes van a ser isodensos, tenemos los meatos, que es por donde como corre las secreciones, que son hipodensos. Tenemos el cornete superior, medio, inferior, y también tenemos el cuarto cornete a veces. Los senos paranasales. Esta parte es un poquito confusa, pero vamos a recordar anatómicamente senos frontales, etmoidales, esfenoidales y los maxilares. Los maxilares van a ser los más obvios, los que más se notan, sobre todo en Waters. Y bueno, hay que recordar lo que es el complejo estomatal, es el principal sistema de drenaje. La zona anterior drena los senos maxilares y etmoidales anteriores. La posterior drena los senos esfenoidales y etmoidales posteriores. Todas las secreciones terminan en la nasofaringe. En el meato inferior se drena el conducto nasolagrimal.
Entonces acá tenemos el seno frontal. El seno frontal va a estar entre la tabla interna y externa del hueso frontal, o sea, en la frente. Generalmente van a ser asimétricos, drenan por el receso frontal o infundíbulo etmoidal. Tienen una comunicación meningia a través del plexo de Bichet. Los senos etmoidales entre la órbita y el cornete, estos son los que más se confunden con los esfenoidales porque están prácticamente encima, pero este es seno etmoidal anterior. El de acá, ¿no? Este es seno frontal, se está viendo como que desde arriba. Este es un tomo, como se dan cuenta como que no tiene tan buena definición quizás, pero sí se llega como a entender. Y bueno, tenemos los senos esfenoidales, entre la nasofaringe y la silla turca, drenaje por el receso esfenoetmoidal, o sea que se juntan con los etmoidales para el drenaje. Bueno, el seno maxilar es el más grande, el más obvio. Está en los pómulos, drenan hacia el ostium infundíbulo y confluyen con el meato en medio de los senos etmoidales. O sea, desde el seno maxilar se van al ostium, luego al infundíbulo y confluyen con donde drenan los senos etmoidales. Eso a veces lo preguntan, pero ostium, infundíbulo y meato medio. La respuesta es ostium, infundíbulo y meato medio. Si les preguntan, es eso. Luego tenemos los senos paranasales. Tenemos la desviación septal, que creo que es un poquito obvia. Puede haber una pequeña calcificación, un soplón. Pero es básicamente que el septo está como chiquito, ¿no? Luego tenemos la concha bulosa, que es una neumatización de los cornetes. La parte de acá, si se dan cuenta, esto no tenía aire. Entonces se va a ver hipodenso, o sea, negro, donde no debería haber. Miren, si comparamos esta imagen con esta, esto estaba como cerrado. Y ahora está como que en el medio del cornete tiene aire. Eso sería como que lo patológico. Bueno, tenemos también la neumatización de la apófisis uncinada. Se obstruye el meato medio o el infundíbulo. Las celdillas de Haller, que es un estrechamiento del infundíbulo. Y una bula etmoidal gigante, que básicamente obstruye el hiato semilunar, o es la puerta del meato medio, ¿no? La inflamación nasosinusal, tenemos que, es básicamente sinusitis aguda y crónica, más que otra cosa, por las características, es las que se tienen que aprender, se puede diferenciar si es aguda o crónica. Tenemos una obstrucción o afectación del drenaje de los senos paranasales. Entonces, eso es sinusitis, la definición de sinusitis. Entonces, aguda van a haber niveles hidroaéreos, burbujas aéreas y la opacificación sinusal. La opacificación es que en lugar de verse negro con aire, porque esto debería ser un hueco, está con secreciones, ¿no? Como vemos en ambos lados. Y bueno, la crónica ya va a haber un engrosamiento de la mucosa, secreciones deshidratadas y densas, calcificaciones y esclerosis del hueso adyacente. Sobre todo yo creo que se nota más acá, pero yo creo que sí se ve como una diferencia, porque acá hay como una alteración de los cornetes, en cambio acá no. Y bueno, poliposis. Básicamente la presencia de un pólipo por una hiperplasia de la mucosa y acumulación de líquido de etiología alérgica, sobre todo en el seno maxilar. Pueden llegar a ocupar toda la cavidad nasosinusal y suelen ser múltiples. Puede producir desmineralización o destrucción ósea y ensanchamiento infundibular. De ahí tenemos también quistes, que son obstrucción de las glándulas seromucosas del seno maxilar, comúnmente secuela de sinusitis, suelen ser asintomáticos y unitarios. Entonces, si yo veo solo uno, quiste, en cambio, si yo veo más de uno, pólipo. Y bueno, es un hallazgo incidental. Cuando crecen, sí pueden ocupar todo el seno y obstruir el drenaje, lo que nos puede causar alguna molestia en el paciente. Y luego tenemos el mucosel. El mucosel es una imagen bastante brusca, entonces yo creo que sí es notoria. Pero es una masa que expande el seno, adelgazando y erosionando la pared ósea, resultante de la obstrucción crónica del drenaje. Sobre todo se da en el frontal, como vemos acá, etmoidal, maxilar y esfenoidal. Ya vendría a ser quizás un etmoidal o esfenoidal, ¿no? Y bueno, ese es el frontal. Bueno, otorrino es denso, pero
Es más que otra cosa memoria en este caso, lamentablemente. Tenemos 5 porciones de oído: escamosa, mastoidea, peñasco, timpánica y estiloides dependientes del hueso temporal. Las regiones del oído van a ser el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo va a ser el pabellón auricular y el conducto auditivo externo hasta la membrana timpánica. El oído medio va a ser la caja del tímpano, que contiene la cadena osicular del martillo, yunque y estribo, el epitímpano, mesotímpano e hipotímpano. El oído interno ya va a ser la cóclea, encargada de la audición, y el vestíbulo, encargado del equilibrio. Tenemos la arteria carótida aberrante, que la vemos aquí. Va a ser una regresión de la carótida interna cervical en la embriogénesis. Hay una hipoacusia y una otitis media repetida. En la tomografía vamos a ver la carótida interna y continuidad de este canal con la masa y una densidad de partes blandas en el oído medio. Luego el acueducto vestibular grande, más de 1.5 milímetros de diámetro, y esto se da por una ausencia del miodolo óseo. Hay una pérdida auditiva neurociliar progresiva. En la tomografía se va a ver un vestíbulo dilatado y la ausencia del miodolo. Y la atresia de conducto auditivo va a estar desarrollado un desarrollo incompleto de la oreja, básicamente. O sea, conducto auditivo, el canal, ¿no? Hay una pérdida de la audición sensitiva y alteración morfológica de la oreja, como vemos acá, ¿no? Son como si fuesen las orejitas de Shrek, chiquititas, o sea, están desarrolladas incompletamente. También puede acompañarse de la malformación de huesecillos y un nervio facial de una manera más anterior. Otitis media crónica produce la otorrea purulenta e hipoacusia con perforación timpánica. Es sobre todo más común en niños, y bueno, en la tomografía se ve la mucosa engrosada, sin erosión ósea, calcificaciones en huesecillos y membrana timpánica, y una mastoides mal neumatizada. Vemos un respeto de los huesitos, entonces, eso. Y un colesteatoma, ya, es la complicación de la otitis crónica, formación de tejido de granulación y un desplazamiento de los huesecillos. También tenemos una patología tumoral, que va a ser el glomus, una masa vascular con ocupación yugolotimpánica y timpánica. Hay una pérdida de la audición conductiva, tinnitus y dolor. Vamos a ver una lesión destructiva en el foramen yugular acompañada de masas de tejido blando en el promontorio. También tenemos la exocitosis del conducto auditivo externo. El oído de surfista, las paredes óseas del conducto auditivo externo crecen por una sobreproducción ósea. Esta creo que se nota más que las anteriores, es como que de las más fáciles, ¿no? Y bueno, tenemos una queratosis obturans, lesiones partas blandas que tapan el conducto auditivo externo y bueno, no comprometen el hueso. Ay, no, lo puse hasta el inicio. Eso. Ya, hasta acá es la mitad de la clase. Tenemos tiempo todavía. No sé si quieren como que siga de largo o que nos tomemos 10, 15 minutos, porque neuro yo siento que es bastante pesado. Entonces, no sé si prefieren como que una pausita y ahí seguir. Si no, los que están de acuerdo con seguir, mínimo 5 levanten la mano y ya seguimos, pues. 1. El único que quiere seguir es Fernando. 3, 4, 5. Ya, seguimos entonces. Ok. Tenemos los tumores encefálicos. Esta parte es más que otra cosa teórica. En la radiografía van a ver signos de hipertensión endocraniana, que ya sabemos que es la diástasis o la separación de suturas. Y bueno, un incremento de las impresiones digitiformes. Puede haber calcificaciones patológicas de la neoplasia, sobre todo en los meningiomas. Esto ya deja de ser fisiológico. O sea, si se calcifica mi glándula pineal, es fisiológico, pero si se me calcifica un meningioma, por obvias razones, es patológico. La angiografía y la angiotomografía son importantes para conocer la vascularización de las lesiones y decidir una correcta vía de abordaje terapéutica. Se hacen intervenciones solo en la angiografía, embolización de vasos que irrigan el tumor para facilitar su extirpación quirúrgica. En la tomografía tenemos limitación en la región inferior del encéfalo y se requiere el uso de contraste. Igual en la resonancia, ¿no? También se va a requerir el contraste, pero va a haber una limitación de la visualización de las estructuras óseas.
Bueno, tenemos las clasificaciones, son 3 diapos de clasificación. No suelen preguntar de esto, pero igual se los menciono. Podemos clasificar los tumores encefálicos por localización. Pueden ser supratentoriales, infratentoriales, intraventriculares o de línea media. Los supratentoriales van a estar por encima del cerebelo, estructuras corticales y subcorticales. En cambio, los infratentoriales van a ser cerebelo, tronco cerebral y pares craneales superiores al tercer par, o sea, del 4 para arriba. La intraventricular puede generar una hidrocefalia obstructiva, como ya lo hemos visto, y bueno, los de línea media. Por frecuencia, tenemos la clasificación para niños y para adultos. Para niños predomina con un 60% los infratentoriales, en cambio en adultos predomina con 80% los supratentoriales. Entonces, por la clínica, o sea, por la edad del paciente ya podemos saber cuál es más probable que sea, ¿no? O sea, si es supra o infratentorial. Los infratentoriales en niños se destaca el meduloblastoma y el ependimoma. Estos son básicamente ejemplos, ¿no?, de tumores supra o infratentoriales. Bueno, la anatomía patológica. Pueden ser tumores neuroepiteliales, meningiomas, adenomas de células germinales, congénitos o de inclusión y linfomas. Los neuroepiteliales son los gliomas neuronales de la vaina nerviosa o neuroectodérmico. Esto, ¿saben a qué me suena? A los del mediastino posterior. Estos, todos los que dicen neuro son mediastino posterior y bueno, las células germinales también. Bueno, meningioma, básicamente de células aracnoideas, hipoficiarios, los adenomas van a ser hipoficiarios que se sientan en la adenohipófisis, y congénitos o inclusivos dermoide, epidermoide o craniofaringioma. Tenemos ahora algunos ejemplos de tumores. Tenemos los astrocitomas difusos de bajo grado, son los más frecuentes en menores de 40. A ver, espérenme, astrocitoma difuso de bajo grado, menores de 40, infratentorial. Si le dicen menores de 40, incluye niños, entonces infratentorial. Son de grado 2, se presentan con epilepsia, cefalea, cambios del comportamiento. Son lesiones difusas o focales circunscritas que pueden calcificarse. Y bueno, la afección del córtex y la erección del diploe indican un crecimiento lento. No capta contraste a menos que sea maligno. De ahí tenemos los astrocitomas pilocíticos, que son unas masas hipodensas con nodulaciones murales de tejidos blandos. Con el uso del contraste se puede ver el nódulo mural realzado con una intensidad mayor al LSR, por ende se determina que es un contenido hemorrágico. Luego tenemos el astrocitoma anaplásico, que ya son de grado 3, son tumoraciones invasivas con características histológicas que pueden evolucionar hasta glioblastomas multiformes, teniendo un peor pronóstico. Luego tenemos los glioblastomas multiformes, que son los más comunes en adultos, o sea, más 40, grado 3, y bueno, tienen comportamiento agresivo y resistente al tratamiento, por ende de mal pronóstico. Serán masas heterogéneas en la sustancia blanca, con realce periférico de bordes gruesos e irregulares. Puede haber una necrosis central y un edema vasogénico circundante. Luego tenemos el craniofaringioma. El tumor supracerebral más común en niños ocurre entre los 5 y los 15 años. Pueden ser agantinomatosos o papilares. Son de grado 1, entonces cursan con hidrocefalia, opresión del quiasma óptico, trastornos endocrinos o de crecimiento y se suelen calcificar. Son masas quísticas con calcificaciones periféricas, o así se ven en las imágenes, ¿no? Luego tenemos los meningiomas, son intracraneales no gliales, el tumor extraparenquimatoso más frecuente del adulto, entre los 40 y 60 años en mujeres. Generalmente son benignos, pero pueden progresar a meningiomas atípicos de grado 2 o anaplásicos de grado 3. La primera elección para estos va a ser la tomografía, ojito, y bueno, se evalúan las lesiones extraxiales bien delimitadas con realce homogéneo. Y bueno, la resonancia se va a utilizar para el diagnóstico diferencial de los diferentes grados, o si es benigno, atípico o anaplásico. Bueno, los ependimomas, generalmente menores de 3 años, tumores gliales que surgen con mayor frecuencia en el revestimiento de los ventrículos del cerebro, del canal central de la médula espinal. Luego, los teratomas, tumores cerebrales fetales más frecuentes, se clasifican como intraxiales, extraxiales, inmaduros con transformación maligna. Van a ser masas lobuladas y heterogéneas con una imagen puntiforme y de alta atenuación, compatible sobre todo con la calcificación. También tenemos los pineoblastomas,
de grado 4, tumor parenquimatoso pineal más agresivo y presente generalmente en niños pequeños. Y tumores grandes, lobulados y realzados hiperatenuados en la tomografía con señales heterogéneas en la resonancia. A veces son regiones necróticas y hemorrágicas evidentes. También tenemos los meduloblastomas, que son neoplasias malignas pediátricas más comunes, de grado 4, primitivos. En la fosa posterior se presentan con mayor frecuencia como masas en la línea media del techo del cuarto ventrículo con efecto de masa e hidrocefalia asociados. También tenemos metástasis cerebrales, sobre todo secundarias a melanomas. Tienen un aspecto quístico con comportamiento hemorrágico. Ahora, columna vertebral. Esto es más que otra cosa recordar un poquito de anatomía. Entendemos las partes vertebrales como el cuerpo vertebral, el arco posterior, las dos apófisis transversas, una apófisis espinosa, dos pedículos, dos láminas y 4 apófisis articulares por vértebra. Tenemos también secciones de la columna, la parte cervical, que son 7 vértebras, de C1 a C7, la dorsal, 12 vértebras de D1 a D12, la lumbar, 5 vértebras de L1 a L5, sacro, otras 5 vértebras fusionadas y coxis, 4 vértebras fusionadas. En total van a haber 33 vértebras unidas por articulaciones intervertebrales e interapofisiarias. Las apófisis también se unen entre sí. Fisiológicamente la columna es recta en vista coronal, o sea, de frente la columna se ve recta, como vemos acá. Lateralmente hay una lordosis, o sea, una convexidad, a ver, lo puse acá. Bueno, la montaña, o sea, la convexidad se va hacia adelante en la cervical y en la lumbar. Una lordosis cervical y lumbar y una cifosis, o sea, la montaña se va para atrás, torácica y sacra. No sé si se ve acá, como que para adelante, para atrás. Una lordosis, luego una cifosis, luego la lordosis y luego la cifosis. Esto es fisiológico. ¿Puede haber una hiperlordosis? Sí, o sea que se va adelante más de lo normal. Pero para eso ya vamos a verlo un poquitito más adelante. Técnicas de estudio. La primera opción siempre va a ser la radiografía. La tomografía nos va a servir para una alta definición anatómica y 3 dimensiones por visualizar. Detecta las hernias discales, quistes, estenosis espinal, infecciones, neoplasias, pinzamiento nervioso y fracturas. Y bueno, la resonancia tiene su principal ventaja sobre la tomografía, que permite visualizar también los músculos y ligamentos. Evalúa también el promontorio, agujeros de conjunción, raíz nerviosa, pedículo y espacio intervertebral. Las incidencias van a ser anteroposterior, o sea, de frente, lateral, agujeros de conjunción, compresión nerviosa, oblicua, detección de la espondilosis o espondilolistesis, se llama la imagen del perrito en lumbar, y bueno, la funcional, que es la hiperextensión o hiperflexión. Ahora, la escoliosis va a ser una curvatura del eje anteroposterior, o sea, así. O sea, si yo me miro de frente, como que me voy para un lado, ¿no? Esa es la escoliosis. Y está acompañada de otra curvatura compensatoria menor. O sea, si yo me voy a la derecha 5, me voy a ir a la izquierda como 6, como para que se mantenga como un relativo equilibrio, ¿no? La columna. Se denomina por el lado de la convexidad, o sea, del huequito. O sea, si la... A ver, acá lo puse, me parece. Esta es derecha. Entonces, derecha, ¿cuál es mi derecha? Allá. La convexidad está a la derecha, por ende es una escoliosis derecha. Así creo que se entiende, más o menos. Y bueno, el ángulo de Cobb es así como el índice cardiotorácico o el otro índice que vimos hoy día para cuantificar y describir la magnitud de la escoliosis. Tenemos grado leve, moderado y grave. A ver, luego tenemos la cifosis, que es un incremento de la convexidad fisiológica dorsal. Puede ser angular o curvilínea. Y bueno, la curvilínea se debe a osteoporosis, raquitismo y enfermedad de Scheuermann. La enfermedad de Scheuermann es presente en pacientes jóvenes de 13 a 18 años. Hay una disminución del espacio interdiscal anterior por la presencia de nódulos de Schmorr y hay irregularidades y acuñamiento de las vértebras, sobre todo en T3, T7 y T12. La hiperlordosis, o sea, ¿se acuerdan que hablamos acá de que
de por sí había una lordosis normal en la cervical y en la lumbar. ¿Qué pasa cuando esta es exagerada? Hablamos de una hiperlordosis. Un incremento de la lordosis fisiológica que desplaza el centro de gravedad hacia adelante y el peso del cuerpo soportado por el arco posterior de L5. La línea perpendicular al platillo intercorporal inferior a L3 pasa por delante del promontorio. Y bueno, patología de la columna vertebral. Tenemos las congénitas, por falta de material embriológico necesario para el normal desarrollo del cuerpo vertebral. La ausencia va a ser la genesia, ¿no? La ausencia de la parte anterior nos puede generar una cifosis, de la parte lateral, cifosis, una escoliosis, y la ausencia de la parte posterior, un meningocele. Básicamente que la columna como que, o sea, perdón, que la parte interna como que, la médula como se sale un poquito, ¿no? Líquido cefalorraquídeo, y esta es la columna, debería estar como que adentro, ¿no? Defecto de segmentación es falta de separación de los elementos embrionarios, o sea, a veces pasa que las vértebras se quedan juntas. Puede ser simétrica, que genera bloques vertebrales, o asimétricas, generando deformidades. Tenemos acá el ocio intraluminale, que es básicamente un defecto de segmentación, osículo inferior del tubérculo del atlas. Fisiológicamente se separa hasta los 9 años, pero puede permanecer abierto y es una malformación congénita. La hemivértebra es hipoplasia, o sea que no se desarrollan completos o no se desarrollan los centros laterales de condrificación del cuerpo vertebral, y la vértebra superior e inferior trata de cubrir el defecto de una manera deficiente, ¿no? También tenemos la vértebra mariposa, que es una vértebra hundida a nivel sagital. La notocorda permanece entre los núcleos impidiendo su fusión, pero hay un ensanchamiento vertebral y las vértebras superior e inferior se adaptan, acuñándose. Hay concavidades a lo largo de las placas. Y bueno, la espina bífida es básicamente solución de continuidad del arco posterior, generalmente en L5 hasta sacro 1. La apófisis espinosa está presente y puede generar una herniación o un meningocele, o sea que el contenido como de la médula se sale. A ver, también tenemos las vértebras en bloque, que es el síndrome de Klippel. Es un defecto de segmentación que provoca un bloque entre las vértebras. La altura de los cuerpos vertebrales está conservada cuando hay disminución del diámetro anteroposterior y un borde cóncavo en el borde anterior. También tenemos las anomalías de transición. Sacralización de L5 cuando no hay apertura de los espacios intervertebrales, o lumbarización de C1 cuando hay apertura de los espacios intervertebrales. También tenemos las hernias del núcleo pulposo. El disco intervertebral se desplaza hacia la raíz nerviosa, presionándola y produciendo lesiones neurológicas, pueden ser contenidas o con rotura. Tenemos la hernia protruida. El núcleo sigue dentro del anillo fibroso. La extrusión es un desplazamiento del núcleo a través de un desgarro del anillo fibroso, pero que aún permanece conectado a él. Y la secuestrada es que el núcleo pulposo se ha desplazado y separado por completo del resto del disco. De ahí tenemos la espondilitis tuberculosa o el mal de Pot, que es una infiltración hematógena de la TB a la columna, generando un compromiso discal y un compromiso vertebral. Hay un pinzamiento nervioso, aplastamiento y acuñamiento, erosiones, osteoporosis, cifosis, abscesos y bloqueos vertebrales. También tenemos la vértebra de marfil, que la hemos visto, indicador de patología tumoral. No es patognomónica de ninguna patología, pero puede estar presente en varias. Una lesión esclerosa. Esclerosa es como plástica, que hace que haya como que más hueso, por así decirlo. Esto lo vimos en la clase pasada. Y puede estar presente en alguna de estas metástasis. Cáncer de mama, linfoma, carcinoma uroterial, cáncer de pulmón, cáncer del tracto gastrointestinal, carcinoma de células renales, melanoma maligno, mieloma múltiple, y bueno, en las metástasis plásticas como carcinoma de próstata, osteosarcoma y carcinoma medular de tiroides. Sé que es un poquito denso, neuro. No sé si tienen alguna duda, pregunta, o les gustaría que repita una parte. Si no, pasamos a hacer el pasito que les puse, como para ver si quedaron las ideas. A ver, voy a llamar, en todo caso. A ver. Esto no sé si se acuerdan, pero lo podemos revisar de todas maneras. Pero no sé si... Ya.
No sé si alguien se acuerda o puede llamar a dedo. Eso creo que es sagital. No, sagital era escafocefalia. La forma de huevo tenía escafocefalia, la triganocefalia, sutura frontal. Tenemos Waters o la proyección occipitomentoniana. Desde acá se indica para la evaluación de los senos más grandes, los senos principales. ¿Cuáles serían? ¿Alguien se acuerda? ¿Maxilares? Exacto, maxilares. Los que están acá en los pómulos, ¿no? Luego tenemos, es una calcificación fisiológica, el septo. ¿Se acuerdan que habían, eso lo usé de ejemplo durante la clase, entonces no sé si alguien se acuerde o llamó a dedo. Meningioma. Eso no. Perfecto. Y bueno, el agrandamiento ventricular ipsilateral de los espacios subaracnoideos por la pérdida del volumen encefálico. La clave acá es ipsilateral. La única que era de un solo lado o ipsilateral es bajo. Perfecto. Y bueno, ¿qué tipo de hemorragia se observa acá? Por la forma, los surcos que se han llenado de sangre. Subaracnoidea. Perfecto. Listo. Bueno, este mandó 16, ¿por qué? Correcto, 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 correcto. ¿Por qué? Ah, porque le falta un punto. Bueno, está bien. Sí, pues está bien. Entonces, ¿por qué tengo 16? Uy, bueno. Entonces, eso sería, no me digan que no grabé. ¿Detuve la grabación? Ah, no, ya. Sí, sí está grabando, no es usted.